Auditorio, una vez más comparecemos con el gran gusto ante ustedes. En esta ocasión trataré un tema diferente a los que anteriormente he tratado. Ahora traigo un tema que se suscitó en una entrevista que le hice al promotor turístico más importante que ha habido en Sonora, que es, o que fue más bien dicho, don Rafael Caballero Corral, nativo de Chinipas, Chihuahua, donde nació el 18 de septiembre de 1923 y murió el 3 de abril de 2017 en, tengo entendido que en San Carlos, ¿no? En aquella ocasión que se hizo esta entrevista, fue por conducto de mi querido amigo de Guaymas, ex cronista de la ciudad, Horacio Vázquez del Mercado, y un amigo con el que vengo sosteniendo una sólida relación amistosa y afectiva, y sobre todo de vocación histórica, y en todos sentidos, desde ya hace más de casi 40 años. Horacio generosamente hizo sus mejores oficios. Su hermano Alejandro Vázquez del Mercado fue un colaborador de muchos años de don Rafael Tomás Caballero Corral, y nos reunimos a fines de septiembre del 2011 en el restaurante, voy a mencionarlo, ¿por qué no? Está cerrado además, Los Arbolitos en San Carlos. Ahí estuvimos platicando de la 1:15 a las 4:15, más bien escuchando yo propiamente lo que me comentaba don Rafael, y de donde se suscitaron una serie de circunstancias y de temas, de argumentos y experiencias que le habían pasado, un tanto cuanto difíciles de corroborar en el momento ese, pero que con el tiempo, en los meses después, fue corroborado cada uno de los argumentos, por más que parecieran descabellados, no porque fuesen imposibles, sino por la precocidad y la juventud de don Rafael, que andaba inmiscuido en asuntos de hombres grandes cuando él era más bien prácticamente un adolescente. Él narra que nace en Chinipas, Chihuahua, y con los años su familia se viene a vivir a San Carlos, perdón, a Guaymas. En Guaymas su padre, según él comenta, se dedicaba a actividades de orden jurídico, del orden laboral, y ahí él empieza su escuela primaria. Hay que recordar que no había más que escuela primaria en ese tiempo, y estamos hablando de los años 20, de fines de los años 20, y él hace su primaria ahí, y después pues prácticamente ya no había mucho que estudiar o nada que estudiar, salvo que entraras a trabajar a alguna empresa, algún banco, y ahí te enseñaran la actividad esa, y esa sería tu carrera de tu vida. Sin embargo, un maestro de la primaria de apellido Pliego recomendó a don Rafael que se inscribiera en la Escuela Bancaria y Comercial, fundada originalmente por el Banco de México y por don Manuel Gómez Morín en la Ciudad de México, y que tenía prestigio porque inclusive se le mencionaba como ligada hasta cierto punto a la Harvard Economic Schools de los Estados Unidos. Ahí don Rafael durante 4 años más o menos está tomando por correspondencia. En aquel tiempo era muy común tomar cursos, carreras técnicas por correspondencia, muchas de los Estados Unidos, de Los Ángeles, para electricista, para aviador, inclusive sin haber tomado un avión te graduabas de piloto aviador, como me tocó en el caso de don Edmundo Ruiz Matus, que primero tuvo su título de aviador y nunca se había subido en un avión. El hecho es que don Rafael cursa 4 años
Y ahí, en esa escuela bancaria y comercial de la Ciudad de México, originalmente nacida en el Banco de México, después ya impulsada por un grupo de importantísimos empresarios que hasta la fecha existen, como lo es la familia Bayeres y otros más. Ahí don Rafael se gradúa de contabilidad, auditoría y fiscalista. Estamos hablando de un hombre que entra a la escuela a tomar esos cursos de correspondencia a los 12 años, en 1935, y que aproximadamente él se gradúa pues alrededor de los 15 años, 16 años. Antes de los 16 años, él obtiene esos reconocimientos de ser contador privado, considero yo, auditor y fiscalista. Entonces, él se quiere estudiar más, nace una escuela secundaria allí en Guaymas y se inscribe, siendo él un muchacho ya de más de 16 años, evidentemente era el más viejo de la escuela secundaria, pero un personaje de ahí, de Guaymas, le dice, oye Rafael, tú ya no necesitas estudiar más, ya estudiaste lo básico, eres contador privado, eres auditor fiscal y estás trabajando conmigo en mis negocios, prueba de ello, sé yo tus capacidades y te recomiendo que mejor te salgas de la preparatoria, pero te salgas de la escuela secundaria y te vengas a trabajar conmigo de planta. Dicha persona que invitaba a don Rafael era el señor John Davison, que era el vicecónsul de la Gran Bretaña o Inglaterra en el puerto de Guaymas. Este consorcio que manejaba el señor Davison correspondían a unas 8 o 10 minas de grafito, manganeso, oro y plata. Recuerda que en la mina de grafito de la Misa le encantaba a él meterse a los túneles, andar para allá. Era un joven, acuérdense, de 16 años. Y también visitaban una mina que estaba en San José, Estación Moreno, y unas de manganeso en la Bahía del Carmen, frente a la isla de Los Ángeles, en el Golfo de California. Los minerales, evidentemente, se embarcaban por medio del ferrocarril Sud-Pacífico, que ya existía en Sonora, entre Guaymas y Nogales desde 1882, y se reexpedían para los Estados Unidos para que fueran los minerales allá beneficiados y sacarles el metal puro que tenían, tanto de oro, plata, manganeso, grafito, como les mencionaba. El hecho es que me dice esto, todo se graba, voy y verifico, y en efecto, en tal año, de tal fecha, había existido un personaje que murió en 1969 en Tucson, casi a los 97 años, John Davison, que era todo un señor famoso en Guaymas y que era el quien lo estaba invitando a trabajar de planta con él. En un momento dado le dijo, ingresa con ellos de planta, y hay que recordar un detalle que había sucedido cuando todavía don Rafael estaba estudiando de jovencito en la escuela bancaria y comercial, entre los de 14, 15, 16 años, menos de 16 años, e iba a la Ciudad de México, y allá en la escuela conoció a un joven de nombre Alberto Sepúlveda, hijo de un licenciado del mismo nombre, que se hicieron amigos y conservaría esa amistad por muchos años. Alberto Sepúlveda, hijo, y Alberto Sepúlveda, padre, licenciado en Derecho con un despacho importante en la Ciudad de México, ligado con la élite política, económica, de origen revolucionario, valga la expresión. El hecho es que lo invita Davison a trabajar con él, John Davison, en Guaymas, estamos hablando ya
de casi los 30, digo, más allá de los 30, y lo incorpora a sus empresas y empieza a tener una serie de responsabilidades, y Rafael se da cuenta de que entre los negocios que maneja el señor Davidson hay lo que se llama una agencia aduanal marítima. ¿Qué es una agencia aduanal marítima? Una empresa autorizada por el gobierno, por concesión del gobierno federal, que a su vez sirve para darles las guías y documentos oficiales a las cargas que llegaban a Guaymas o las que se iban de Guaymas. Sin embargo, esta agencia de barcos o marítima o de buques, que también tenían en Guaymas don Torcuato Marcor, don Luis A. Martínez, gente muy importante, el señor Junaus, pues había descuidado o no le interesaba mucho el trabajo de la agencia marítima a don señor Davidson, y se pone a estudiar caballero inglés, como lo había hecho desde niño ya, con la familia de las parientes de tías de Jorge Murillo Chisholm, con la señorita Chisholm, y con la señorita Peralta, parientes de don Teodoro Peralta, que fue después un conocido banquero, y ahí ya el inglés ya le empezaba a dominar desde joven. Por el otro lado, ya Caballero había hecho funcionar la agencia marítima y se dedicaba también a estar hablando con los capitanes que venían, ya dado que manejaba varios idiomas. Hasta ahora se que era un joven de 17 años, y estaba él ya había logrado que muchos barcos que llegaban los atendiera él personalmente y les surtiera la mercancía que necesitaban para seguir en sus travesías. Y evidentemente se contacta con un comerciante, Gregorio Sánchez, alias El Goyo. Yo considero que es el papá de Gregorio Sánchez Márquez y del doctor Sánchez Márquez, que vivía en Ciudad Obregón, pero don Goyo, que vivía médico, que vivía también en Guaymas, que ha fallecido. Y empieza él ahí a reactivar, y la empresa empieza a ganar dinero, le empiezan a dar comisiones. Del Goyo le empieza a dar comisiones, mismos dineros que entrega al señor Davidson, porque pues así le correspondía. Y en un momento dado de esos, que estos barcos venían, la mayoría de ellos pescaban atún en el Golfo de California, lo destazaban, lo limpiaban, lo congelaban y se lo llevaban estos barcos para San Diego, donde se vendía. En ese tiempo, pues ya un buen día le dijo el señor Davidson, alrededor de 1940, donde él contaba pues con los 17 años, exacto, por decirlo de algún modo, un niño todavía, por decirlo de algún modo, pero en aquel tiempo ya un hombre hecho y derecho, metido en los negocios, y le dice que quería que mejor se viniera a trabajar de planta 100% con él, pero como estaba consciente de que era menor de edad, hicieron un juicio en que el padre, don Rafael padre, otorga y la mamá otorgan lo que se llama un juicio de emancipación de menor. O sea que el menor, aunque tuviera los 17 años, no hubiera cumplido los 21, como era obligatorio en aquella época, mediante el juicio, al demostrarle ante el juez la capacidad intelectual ya de una persona de más edad, los títulos que había obtenido en la Escuela Bancaria y Comercial, entonces obtiene esa emancipación. Ya actúa él, aunque no tuviera los 21 años, pero estaba actuando jurídicamente como un hombre en mayoría de edad, y como estaba trabajando también y le llevaba los negocios fiscales aparte a las empresas de Davidson, le dijo don señor Davidson que mejor se integrara ya de una manera más formal con él, a pesar de que ya estaban trabajando, y le dice: ¿dónde te hospedas cuando vas a México?
Estamos hablando del 40 más o menos. No, pues cuando voy a México me hospeden en una casa de huéspedes. Pues no, Rafael. Desde ahora, cada vez que vayas a la Ciudad de México, te vas a hospedar en el mejor hotel de la Ciudad de México, en la calle Madero. Está todavía el hotel. Hoy, 2020 todavía, está ahí el Hotel Ritz. En esa ocasión, del 1940, que viaja por primera vez en ferrocarril. Bueno, antes debía haber viajado también en ferrocarril, pero ahora viaja con todos los lujos, con el Pullman que se llamaba, que eran camas y toda la cosa. Llegabas a Guadalajara después de 2 días. Un gran servicio de comida que tenía el tren Sudpacífico, el ferrocarril Sudpacífico. Te servían en cubiertos de plata, señor. Yo lo vi, todavía me tocó. Y pues ya llegabas a Guadalajara y ahí llegabas en la mañana y transbordabas en la noche en el Ferrocarril Nacionales de México, de Guadalajara a la Ciudad de México, donde hasta los que cargaban las maletas andaban de corbata. O sea, era otro mundo. Ya don Rafael pisa, como quien dice, los dinteles de la gloria ahí. Hay un pasaje que me contó él que no sé, porque pues un poco difícil de contextualizar, que en las comisiones que Rafael había obtenido vendiéndoles, siendo intermediario con Gregorio Sánchez, con los barcos que venían a surtirse allá a Guaymas, y él habló que una vez le habló el señor Davidson, le dijo que tenía ya una cantidad de 300,000 pesos acumulada y que él le iba a dar otros 300,000 pesos. Eso lo pongo por reserva porque no tiene ninguna importancia negativa, al contrario, se sobreentiende del esfuerzo mayor que había hecho Rafael para echar a andar la agencia marítima de buques, esta en la que don señor Davidson estaba más interesado en las minas que en la otra cosa. Comprobé 100% la existencia de las minas, la existencia del señor Davidson. Jorge Murillo Chis me dijo, estaba enseguida de mi casa, frente al malecón. No había la menor duda de la existencia de los personajes que Rafael, a esa ya 1 hora de platicar con él, tomarnos cada quien nuestros tequilitas Herradura a gusto, nuestra cervecita bohemia, acompañado de mi querido amigo Horacio Vázquez del Mercado y de su hermano Alejandro Vázquez del Mercado, que era colaborador hasta su muerte de don Rafael. Entonces ahí siguiendo platicando me dijo que uno de esos viajes que había hecho a México al regreso encontró con que no había suficientes furgones o góndolas del ferrocarril, no les había surtido el ferrocarril para enviar el mineral por Nogales para las fundidoras del Colorado y otras partes. El hecho es que le dice, mira Rafael, como ya eres mayor de edad legalmente, aunque tengas 18 años nomás, después del juicio ya puedes encargarte de cualquier gestión jurídica. Entonces quiero que te vayas a Nogales y que te encargues de arreglar el asunto de la falta de góndolas para el material, para el mineral que hay que embarcar para la frontera. Entonces llega a Nogales ahí, jovencito, 18 años, chequera bien provista de dólares para arreglar el problema. Nogales en aquel tiempo, si cuando yo era chamaco, si cuando en los 50s, en los 60s, te daba gusto ir a Nogales por las tiendas hermosas que había, y eran ciertas, los Capings, los Brackers, la Villa de París, el Paso Store, Franklin's, muchas más. Esa calle Morley, que está frente a la Garita Chiquita, era una verdadera preciosidad en esos 50s y 60s, donde estaba cerrada la frontera de México para cualquier producto de uso consumo diario, que ni un chicle que te trajeran de Nogales en los 50, ya eras como si te hubieran traído un Mercedes-Benz ahora. El hecho es que se va Rafael para allá y encuentra un amigo, un viejo amigo, y dice, pues a la noche iremos a cenar al mejor lugar del pueblo. El mejor lugar de la época, estamos hablando de los 40, mediados de los 40, por allá, un poco más allá, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, el 45, y van a cenar a La Caverna. La Caverna era un restaurante que estaba frente a la línea internacional, en la calle Elías, y era propiedad de la familia Kiriakis.
del señor Kiriakis, que es don Demetrio Kiriakis, tengo entendido que es el padre de la dinastía Kiriakis que existe en Guaymas, Apóstolos, Niki, Nicolás y otro más que no conozco. Y van a cenar ahí, están muy a gusto, había música viva, los mejores camarones gigantescos de Guaymas, ahí era la única parte, yo creo que del mundo donde se comían en todo México, y los mejores viandas, mariachis, cantantes, mujeres hermosas de las dos norteamericanas y mexicanas, era un paraíso, y estando ahí sentado, con su amigo tomándose, comiendo, digo cenando, ve a 3 muchachas allá, y como siempre, de ojo alegre, don Rafael, lo digo esto de buena voluntad, manda decirle al mesero que él va a pagar la cuenta de esas muchachas. Muchachillas, pues él tenía 18, pues él ha tenido 16, 15, una cosa por el estilo. Entonces, ya que las muchachas se dan cuenta de que Rafael va a pagar, aquel joven va a pagar la cuenta, viene una de ellas, la más brava, y le dice, bueno, ¿y usted por qué va a pagar la cuenta? ¿Qué obligación tiene de pagarnos la cuenta? Yo les voy a pagar la cuenta, jovencitas, porque como soy nuevo en esta ciudad, quiero hacer amistades, y me latió, y mi amigo aquí me dijo que no creía que fuera problema, y pues les invito a la cena. Ah, pues muchas gracias, empiezan a convivir ahí, y ya al final de esa velada nocturna le dice una de las muchachas, bueno, pues una de las muchachas que se llamaba Elisa, o Elizabeth Buffert, inclusive si ustedes ven Nogales, Arizona, tengo entendido que hay una calle Buffert ahorita, que es por una persona que ahorita va a salir a colación. Bueno, entonces al siguiente día va a la casa Rafael, creo que acompañado de su amigo, a la casa de la familia Buffert, y ahí cenan, conoce al papá de la muchacha, un hombre distinguido, ya entrado en años, y pues un verdadero personaje de ahí de la comunidad nogalense arizonense. Y le dice, mire, usted generosamente invitó a mi hija y a sus amigas ayer, ellas lo invitaron ahora, y mañana lo vamos a invitar a usted otra vez a la caverna. Y le pregunta, ¿pero qué anda haciendo por aquí? Mire, yo trabajo con el vicecónsul británico en Guaymas, John Davison, que maneja él un consorcio de 8 minas en esta región, y además una agencia de buques, una agencia marítima, independientemente de su labor consular como vicecónsul de Inglaterra en Guaymas. Entonces, ¿y qué está pasando? ¿Qué anda haciendo por acá? Pues me manda mi jefe porque parece ser, o no parece ser, sino realmente no estamos recibiendo las góndolas del ferrocarril Sud-Pacífico suficientes para cargar el mineral, para llevarlo a las fundidoras de Colorado para extraerles el metal a lo que nuestras minas producen. Entonces le dice, bueno, dice, curiosamente mi nombre es Kier Buffert, le dice, y yo soy el superintendente, o sea, el gerente del ferrocarril Sud-Pacífico, con el nombre que haya sido, en Nogales, Arizona. Le agradezco que me diga el problema que tiene, me dice, porque ya hemos sabido de que empleados desleales del ferrocarril nuestro hacen perdedizos o se hacen tontitos y no surten las góndolas o los furgones, por decirlo de algún modo, porque quieren que les den mordida, ¿no? Entonces usted y yo vamos a hacer lo siguiente: deme un cheque de $15,000 y se lo vamos a dar a un agente del FBI que anda aquí investigando esa situación, que ya se sabía, y vamos así a agarrarlos con ese cebo del cheque, que usted no lo va a perder evidentemente, y vamos a solucionar el problema de fondo. Dicho así, lo hicieron y soluciona el problema. La empresa, ya don señor Davison queda satisfecho con sus actividades en Nogales, pero le dice, pero no te devuelvas ya, le dice Davison, quédate en Nogales atendiendo nuestros asuntos.
y te nombro director general del consorcio minero a los 18 años, 19 años. Fíjate la precocidad de ese hombre. ¿Qué le duraba a San Carlos si de chamaco ya andaba manejando un consorcio minero y hablándose de tú por tú con el superintendente del ferrocarril de Sonora en Estados Unidos? Entonces, tienen muy buenas relaciones con los bancos, hace su vida propiamente, la hace en la frontera, permanece ahí, pero él seguía con sus auditorías, seguía con su interés profesional como auditor externo y como auditor y a su vez como contador privado, y conoce por conducto del despacho jurídico DATE, o sea, DATE, de Tucson, Arizona, el caballero llamado John G. George, llamado Johnny George, conocido más como Johnny George. Johnny George era un ingeniero minero nativo del este de los Estados Unidos que había trabajado muchos años con un financiero de la ciudad de Nueva York, un financiero de importancia universal llamado Cornelius Vanderbilt Whitney. Curiosamente, Cornelius Vanderbilt Whitney, hijo de Harry Payne Whitney y de Gertrudis Vanderbilt, aristócratas de Nueva York, no de Guatabampo, señor, ni de Choropo, ni de Navojoa, ¿no? Harry Payne Whitney, John Hayes Hammond y los hermanos Richardson, eran dueños propiamente del el fraccionamiento, la compañía constructora Richardson del Valle del Yaqui. Narra Cornelius en un libro que se llama High Peaks, o sea, puntos importantes en mi vida, que estando de visita con su padre, siendo él un joven todavía, y le dice su papá que ya estaba harto de ser el presidente del Museo de Arte de Historia Natural de Nueva York y que él debía de entrar ya a manejar esas cosas porque él ya estaba grande, que para allá, que para acá. Y en esa misma conversación entra el secretario particular de su padre, o el administrador, por decirlo de algún modo, y dice: Mr. Payne, fíjese que hay unas acciones que usted compró de un fraccionamiento en México. Pues imaginen Nueva York, allá hablando de México y de Yaqui, donde no había nada todavía. Y le dice: y quisiera que me dijera usted qué hago con ellas, porque ya tenemos muchos años con ellas y no nos han servido para nada. Entonces saca el señor, así como me comentó el señor Caballero, saca el señor Payne un puro, lo prende, echa una bocanada y le dice: y de verdad no valen nada, le dice. Pues desde aquí usted no se va a ir para allá, ¿verdad? Pues no. Ni tampoco va a dejar de ir a sus empresas que tiene usted en Colorado, las pesas mineras, que pues todavía Colorado está muy lejos de Sonora, le dice, y de México, peor, frontera, indios, bandoleros, charros y todo, muchachas. Y véndelas, le dice. Ponlas en el muro, o sea, ponlas ahí en venta. Aunque den lo que den por ellas, no importa. Estamos hablando de la tercera parte de las tierras sin mejorar, o sea, el monte, digamos, del Valle del Yaqui. Estamos hablando de una gran cantidad de terreno, más de 100,000, 150,000 hectáreas potenciales. Total que su hijo escucha, y un año antes ya había ido a México acompañando al jefe de las minas de Colorado de su padre, que le dice: vamos allá al Yaqui a ver qué hay. El Valle del Yaqui estaba promocionado en todo Estados Unidos como un nuevo paraíso de orden agropecuario, y evidentemente pues tenía movimiento, ya había tren, y van allá al Yaqui y curiosamente conocen
al expresidente Álvaro Obregón, que había recién salido de la presidencia el 24 y estaba organizándose en cambiar definitivamente ya su residencia de Navojoa, donde tenía sus negocios originalmente, donde todavía hay estructuras y edificios de las oficinas del general Obregón, para irse al Nainari, ¿no?, a establecerse. Y ahí en ese viaje conoce al general Obregón, le cae bien, y volviendo a la reunión con su padre, Harry Payne Whitney, piensa él, bueno, mi papá quiere vender esas acciones que significan un mundo de tierra que yo conozco porque ya estuve el año pasado ahí, y voy a sacar todo lo que tengo de ahorros en mi cuenta y voy a poner voy a hacer una postura de compra por esas acciones. Saqué mis $8,000 que tenía, dijo aquel hijo del multimillonario, estamos hablando de 1925, y va a Wall Street, pone la postura, hace la postura, prácticamente se queda como dueño de tercera parte, y así se relaciona con ese negocio, y un buen día le pone un telegrama en 1926, un par de años antes de morir el general, y le dice: general, le estoy escribiendo desde Nueva York, tengo una oferta interesante para usted de un negocio y quisiera entrevistarme con usted donde usted me diga. Inmediatamente el general Obregón le contesta a Cornelius Vanderbilt Whitney, hijo de Harry Payne, y ahora que tenía en su poder ya como dueño potencial de esa tercera parte del fraccionamiento, más de 100,000 hectáreas, les digo, en bruto todavía, no estaban pues, desmontadas, y los canales, todavía no había todavía eso, y le dice, lo espera en unos cuantos días, puede estar aquí, pues en unos 3 o 4 días puedo estar con usted ahí en Ciudad Obregón. Y se viene y dice, metí mi único traje azul que tenía, fíjate esos personajes, mi único traje azul que tenía, siendo Cornelius un personaje de personajes, ¿no? Fue el que financió la película Lo que el viento se llevó, y toda su vida ganó los mejores campeonatos de carreras de caballos en Kentucky. O sea, era un señor que había peleado en la Primera Guerra Mundial y había sido, en ese momento ya en la Segunda Guerra Mundial, había sido él representante del presidente de los Estados Unidos ante Arabia, ante una bola de países. O sea, ese era el personaje que se estaba gestando y con el que Obregón se relaciona en 1925 y 26. Toma el tren desde Nueva York, el 26, Cornelius, y se viene hasta Nogales, Sonora, Nogales, Arizona, hasta la frontera. Se hospeda en el Hotel Montezuma, que todavía no hace muchos años estaba ahí todavía, y me acuerdo que en los 50 del siglo pasado me tocó estar hospedado ahí con mi padre, con mi familia, prendía la llave y todo el edificio sonaba porque era un edificio viejo, ¿no? Ahí llega Cornelio, al otro día se pone su traje, va a la aduanita chiquita que está frente a lo que fue la Villa de París, ahí la chiquita de la calle Morley, y ahí lo va a estar esperando un militar que lo va a llevar conmigo, le había dicho el general Obregón por un telegrama. Entonces llega ahí, señor Whitney, sí señor, acompáñeme. Era un militar importante, no sé si era Ricardo Topete o Fausto Topete, que después sería gobernador de Sonora, pero ya para esas fechas Fausto ya debe haber sido general, o sea, posiblemente no, pero entonces lo lleva a la casa del general Obregón en Nogales, Sonora. Entran a la casa y salen otros asistentes ahí del Estado Mayor y le dicen, mire, el general ahorita está jugando Paco, o sea, están jugando baraja,
y ya se asoma por allá y ve una humareda y la brega y tomando mezcal y echando copas ahí, gente jugando. Espérese, por favor. Ya se espera ahí, no sé cuánto. Esas jugadas de Paco jugaban, eran con 10 barajas, ya se pueden imaginar, tardaban mucho. El hecho es que Cornelio se espera pacientemente ahí platicando con el militar, que el militar sabía hablar inglés, y quién no sabe hablar inglés en la frontera, ¿no? Aunque sea a señas, ¿no? Y le dice ya que termine el general de jugar, sale, el general no tomaba, hay que recordar, no era tomador, y le dice: señor Whitney, un placer en volverlo a ver, me dio mucho gusto conocerlo el año pasado en el Nainari, en el Yaqui, estoy a sus órdenes, ¿en qué le puedo servir? Pues mire, general, resulta que mi padre era dueño de la tercera parte de la compañía constructora Richardson, junto con los señores William Richardson y Harry Sibet y el señor John Hayes Haymon, que eran las 2 terceras partes, y yo tengo la otra tercera parte. Y me gustaría venderle ese activo, esa parte del fraccionamiento, para que usted, de acuerdo con sus influencias, pues puedan echar a andar eso por conducto del gobierno mexicano, y aprovechar ese gran desarrollo que es sinceramente el Valle del Yaqui, y que para nosotros, que estamos tan lejos, pues no es tan esencial. Entonces se los quiero vender. El general Obregón, para nadie desconocido, que era un excelente promotor de negocios, iniciador de negocios. No le tenía miedo a nadie, ni tampoco tenía miedo a tomar créditos del tamaño que fueran. La cosa, él era un dinamo en ese sentido, y le dice: bueno, ¿y de qué se trata? La tercera parte de las acciones del fraccionamiento de la compañía constructora Richardson en su fraccionamiento agrícola que tiene en proceso en el Valle del Yaqui, son como 100,000 hectáreas. ¿Y cuánto quiere por ellas, señor Whitney? Le dice. Pues yo le pediría a usted $500,000. Entonces Whitney reflexionaba años después que ese fue su primer negocio bueno que hizo en su vida, porque algo que le costaron muy poco dinero, como haber ido a Wall Street después de lo que dijo el secretario o el administrador de su padre, poner la promesa esa de compra y vender eso prácticamente en muchos miles más. ¿Y cómo se los voy a pagar? Pues mire, ahorita me da $50,000, firmamos el contrato y en meses me va pagando los otros hasta completar los 450,000 restantes. Encantado. ¿Trae usted un abogado, señor Whitney? Le dice el general Obregón. No, señor, pero yo considero que en esta frontera existe. Sí, yo tengo un abogado aquí que habla los 2 idiomas, no hay ningún problema, mañana firmamos, y así sucede, punto. Esas inversiones de Cornelius Vanderbilt Whitney en Sonora no solamente fueron con los años la tercera parte del fraccionamiento Richardson, que a su vez pasó al Banco Nacional de Crédito Agrícola. O sea, el gobierno le compró esas acciones al general Obregón por conducto del licenciado Jorge Ver Estañol en Los Ángeles, un conocido porfiriano, pero un gran abogado, y el Banco Nacional de Crédito Agrícola, el Bangrícola, que muchos conocimos en aquella época, se hace cargo de echar a andar esas tierras, porque curiosamente la compañía constructora Richardson difícilmente le vendía tierras a los mexicanos, aún estando en México. Total que se hace esa obra, y con los años Johnny George entra a trabajar con Cornelius Vanderbilt Whitney, y cuando se retira de trabajar por algunos largos años Johnny George con Cornelius Vanderbilt Whitney,
Vanderbilt le dice, mira, te voy a dar esto para que te indemnizarte. Te voy a dar 500 hectáreas de agricultura en el Valle del Yaqui. En Sinaloa, 250 hectáreas para que manejes legumbre. Te voy a pasar un molino harinero en Agua Prieta y otro de aceite de algodón en Mexicali, un cine, una estación de radio y además terrenos en Nogales, Magdalena, Santana, Hermosillo, Culiacán, entre otras inversiones. Lo que quiere decir que el Johnny George que conoció nuestro entrevistado, don Rafael Tomás Caballero Corral, era un verdadero personaje en esos fines de los 40, un hombre evidentemente poderoso económicamente. Y a él se liga primero por cuestiones de orden de auditorías, dándole servicio profesional, y después se incorpora a sus 23, 24 años de caballero, se incorpora a trabajar de planta con Johnny George. Decía, me daba en ese fines de los 40, traía un poderoso convertible de lo más elegante, tenía 23 años, 24, y lo que más me gustaba era irme a Navojoa por esos caminos de tierra que había en aquel tiempo y llegar a Navojoa en mi convertible y lucirme ante las damas, tanto en Obregón como en Navojoa, ¿no? Evidentemente. Johnny George le dice, mira, quisiera que te quedaras a vivir en el Valle del Yaqui. Ahí cerca de la ciudad de Ciudad Obregón existe una hacienda que se llama La Realidad. Y esa hacienda, que era La Realidad, era de Johnny George. Y ahí vivía una hija de Johnny George, su hija, Catherine, su esposo, Hanson Lisk, un aviador de la guerra, ex aviador de la guerra, y otras personas. Una casa que hasta ahorita ya le renovó el ingeniero Pablo Borges Almada y es un paraíso. Antes también tuvo su época. Ahí vivieron ellos. Lisk vivió hasta el 73 ahí, en que por los problemas agrarios que se vinieron con Echeverría, se tuvo que ir a volver a vivir a Tucson, en la calle Congress, donde siempre vivió. Bueno, entonces le dice, no me seduce irme a vivir allá al valle, porque mi mujer es nativa de aquí, de Tucson, de Arizona, está impuesta a las cosas cómodas, a las comodidades. No le podría darle la vida yo allá como aquí se la puedo dar. Bueno, de hecho así fue, no se fue a vivir, pero empieza Caballero a manejar todos esos bienes que Johnny George en un momento dado le dice, hazte cargo de ellos. He encontrado registros en la Dirección General de Notarías, donde firman Johnny George, donde firman Cornelius Vanderbilt Whitney, que a su vez era representado en acciones en Sonora. El hecho es que ya para esas épocas, para los 50, 40, 30, los 40, a mediados de los 40, que Obregón empezaba a bullir, resultaba que la ciudad, la tercera parte era de Cornelius Vanderbilt Whitney y a su vez de Johnny George, y el que manejaba los activos de Johnny George era el señor Caballero. El señor Caballero hacen arreglos, todavía George y él, y negocian con el ayuntamiento para que se hiciera el fondo legal de la ciudad, que propiamente la ciudad en un tiempo fue de Cornelius Vanderbilt Whitney, sin darse cuenta Cornelius, porque eran lugares que estaban dentro de las tierras aquellas originales. El hecho es que no se va a vivir, se queda en Nogales manejando los negocios de George. Eran muchas ciudades, pero Tomo tenía la gran habilidad. Caballero para ello, tendría 26, 27 años en ese tiempo, y en un momento dado, estamos hablando de los años 40, y le dice Caballero
a Johnny George, señor George. En 1937 usted recordará que el presidente Lázaro Cárdenas afectó tierras a norteamericanos en el fraccionamiento Richardson. Y ahí a las empresas de Cornelius Vanderbilt Whitney, de las que usted es ahora el titular, les afectó una gran cantidad de tierras que es factible pelearlas y que nos las den en especie o nos las devuelvan. Bueno, ¿y como cuántos nos va a costar eso? Pues habrá que averiguarlo. Me acordé, me dijo Caballero, de mi amigo Alberto Sepúlveda, que era un hombre grande para esa fecha, de su padre, el licenciado Alberto Sepúlveda, y también me acordé que el licenciado Alberto Sepúlveda me había dicho, soy cuñado del ingeniero Marte Regómez, famoso ingeniero agrónomo tamaulipeco, que para ese tiempo ya del gobierno de Manuel Ávila Camacho, 1940-46, era el ministro de Agricultura. ¿Y qué hice? Me dijo Caballero, tomamos un traguito, tequilita y seguimos platicando. Acuérdense que platicamos de la 1:15 a las 4:15, 3 horas en el restaurante, en ruido y toda la cosa, pero la grabadora de esas modestas compradas en el Radio Shack no se rajó y ahí grabamos todo. Y me dijo, me fui a México, fui a buscar a mis amigos y propuse el asunto. Hay esta cuestión. Afectaciones agrarias con derecho a ser indemnizadas, ¿qué hacemos? El licenciado Sepúlveda, como toda persona capaz y relacionada, me dice, pues déjame planteárselo al señor ministro, que es mi cuñado, don Marte Regómez. Ingeniero Marte Regómez, que fue gobernador de Tamaulipas, fue el primer, si mal no recuerdo, director de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. O sea, un personaje, eso es lo que dice Sepúlveda, ¿no? Fui con él y me dijo lo siguiente, ok, de lo que se recupere, me dijo el ingeniero Gómez, la tercera parte es para él. La otra tercera parte es para mí y la tercera parte es para ustedes. No ganan, no pierden nada, se está jugando a ganar, ahí se las dejo. Y así fue. El gobierno que había afectado en 1937 una cantidad muy importante de terreno, devolvió a la familia con fecha 25 de septiembre de 1946, en el Diario Oficial de la Federación, dice que la Secretaría de Agricultura y Fomento del gobierno mexicano, que encabezaba Marte R. Gómez, el susodicho, acordó que se compensara por concepto de afectaciones ejidales a los señores John G. George, Anson Lisk Jr., su yerno, Catherine C. Lisk, su hija de Johnny, y Mary C. George, posiblemente la esposa de Johnny, con terrenos de la compañía irrigadora del Yaqui. ¿Qué fue lo que obtuvieron estos caballeros? Obtuvieron la cantidad de 4,759 hectáreas de riego en el Valle del Yaqui. Que si le sacas tú la tercera parte, le tocaron más de 1,500 hectáreas de riego a cada uno y la hectárea valía 500 pesos. O sea que fue un negocio redondo. Yo cuando le escuché, me comía mis camarones allá a la Williams, ahí toda la cosa en el mar, porque había que comer, porque estamos platicando. Y el señor Caballero era una persona que podía hablarte docenas de horas sin parar y con una gran capacidad para hablar, y sobre todo que él me decía, tengo yo una virtud que Dios me dio, siempre estoy en el mejor momento para ser beneficiado. Esa es mi norma de vida, amigo. Yo estoy siempre ubicado en el mejor momento para beneficiarme. Y pues la plática pues corría muy simpática, venga la otra botella de herradura reposado, lo que tú quieras, muy a gusto y todo. Fue una conversación muy agradable.
Y dije yo, pues mi grabadora grababa, yo cuando lo transcribí esto por escrito, pues ponía mis dudas, güey, pues 4.750 hectáreas de riego en 1945, es una fortuna de fortunas. Entonces, ¿qué hice? Transcribí esto, me fui a los archivos, no encontré en el Supremo Tribunal de Justicia el diario de esa época, diario oficial. Me fui a la Universidad de Sonora, a la hemeroteca, y ahí encontré el diario oficial, y aquí está el diario oficial. O sea, comprobé que era cierto. ¿Qué más pasó después? Como les digo, Caballero todavía, pues estamos hablando de para 1950, Caballero tenía 27 años, señor. Ya andaba en esos menesteres con 25 años, ya anduvo recobrando las tierras y algo le ha de haber tocado de tierras porque él mencionaba que tenía 500 hectáreas de riego en el Valle del Yaqui. No cualquier persona las tenía. El señor Lisk, el yerno de Johnny George, el patrón de Caballero, había sido un aviador nativo de California que había nacido por allá a principios de siglo, 1915-14, había estudiado en la Universidad de Tucson en Arizona, ingeniería agrícola, y a su vez había sido, cuando viene la Guerra Mundial, había sido instructor de pilotos en Tucson, y después hizo, ya en la Segunda Guerra Mundial, con sede en la India, hizo alrededor de 100 viajes en un año, estamos hablando, llevándoles provisiones, armas, todo lo que ustedes quieran, de la India a Taiwán, donde estaba Chiang Kai-shek, el enemigo de Mao Zedong, por parte de los Estados Unidos. Aquí está la fotografía de Hanson Lisk, vestido de piloto, para que no digan que no es cierto, aquí está. No pude obtener la fotografía de la señora, que me dijeron que era una mujer de una gran belleza, la señora Catherine George. Pero abajo está con su hijo, ya grande, Johnny George, el hermano del lado izquierdo, y su hijo en Tucson, alrededor del 2007, todavía vivía Hanson Lisk ahí en Tucson. Y arriba está vestido como piloto de la China United Airways, con la que volaban llevando todas esas cantidades de armas y comida y todo lo demás a la China nacionalista. Todavía en 1947 se ofrecían terrenos en venta. No solamente, no eran ellos nomás, sino también los otros dueños de la Richardson habían tenido pleitos contra el gobierno y se los habían ganado, y la existencia de Richardson y de Sibet, que eran los originales dueños los originales creadores del fraccionamiento Richardson, seguían teniendo propiedades. El ingeniero Alberto Vargas Martínez, que escribe el libro El Valle del Yaqui y su sistema de riego, Sonora, México, Relatos y Vivencias, en 2004, hace una excelente relación de todo esto que coincide con lo que el Caballero me decía. Luego, la empresa que forma el gobierno para comprarle la tercera parte de las acciones que le compró el gobierno federal del Plutarco Elías Calles y crearon el Banco Nacional de Crédito Agrícola, está aquí. La compañía constructora Richardson, dice aquí, Irrigadora del Yaqui S.A., compañía constructora Richardson, antes, y de aquí salieron las tierras que les entregaron, las 1.500, si es que eso fue lo que a lo mejor pues les devolvieron, no sé, el hecho era que eran terceras partes, según dijo don el señor Caballero. Comprobé todo eso. Otras empresas, en 1953, Caballero firma un desplegado en una publicación a favor de Adolfo Ruiz Cortines y dice:
Nainar y S.A. inversionistas. Hacemos votos porque el régimen del gobierno del señor licenciado Miguel Alemán, presidente de la Nación, continúe con el mismo vigor y la misma trayectoria progresista que lo ha caracterizado. También felicitamos al presidente electo, don Adolfo Ruiz Cortines, y pone 3 lugares: Agua Prieta, Ciudad Obregón y Nogales, confirmando lo de las inversiones de Johnny George que le habían tocado. Me contó entre otras cosas el señor Caballero, en esa amable plática que ya llevábamos una buena cantidad de horas ahí, como les digo, fueron de la 1:15 a las 4:15, que en una ocasión, entre esos negocios cruzados entre Vanderbilt y el general Obregón, habían quedado unos activos ahí pendientes de liquidarle de parte de Cornelius Vanderbilt Whitney a la familia del general Obregón, que evidentemente pues el general había muerto el 28, estamos hablando ya de los 60, y me dice el señor, me dijo el señor Caballero que él se encargó de liquidarle a la familia Obregón una operación beneficiosa para ambas partes, dice, ya que se jugó, y esa era la palabra, la frase, una de las frases que le agradaba a Caballero, ganar, ganar. Y su negocio por el que se haría famoso todavía no se le había atravesado en el camino. Resulta que Caballero le compró a la familia Mascareñas de Nogales los terrenos del rancho de San Carlos en Guaymas, que ellos habían heredado de un ancestro guaymense llamado Cayetano Navarro, y estos consistían en el rancho El Baviso, así con B grande, Baviso, 4.520 hectáreas, propiedad de Cayetano Mascareñas, que en esta parte está el poblado actual. Gastón Mascareñas le presentó a su cuñado, o sea, casado con una mascareña, Antonio J. Bermúdez, que fue director de Petróleos Mexicanos cuando el Petróleos Mexicanos tenía dinero, propietario del rancho vecino San Carlos, con igual superficie, 4.520 hectáreas. Después le compra a la señora Irma Fleischer Mascareñas de Nogales otra cantidad de 4.520 hectáreas, llamado el rancho Los Algodones. Todos estos nombres son muy conocidos ahí, Los Algodones, todas esas partes ahí del desarrollo en general de San Carlos. El gobernador del estado en 1963, del estado de Sonora, Luis Encinas, y el gobernador de Arizona, Paul Fanning, inauguraron las primeras instalaciones del Hotel Posada San Carlos. En 1968, Caballero cede al gobierno federal la mayoría de los terrenos de esos 13.000, casi 14.000 hectáreas, quedando como propiedad inafectable 4.979 hectáreas. Mismo que fue ratificado por la Secretaría de Reforma Agraria Federal en 1976, declarando la zona de desarrollo turístico nacional con la superficie para 1980, confirmado por la Secretaría de Asentamientos Humanos, Secretaría de la Reforma Agraria y Secretaría de Turismo. Zona de desarrollo turístico nacional, 4.779 hectáreas. De esas 4.979 hectáreas, consideradas como pequeña propiedad inafectable, el Congreso del Estado reconoció para la comisaría de San Carlos Nuevo Guaymas la suma de 2.774 hectáreas de los terrenos del Baviso, y para 1973 incluyó las otras propiedades. Este es el origen de el bello fraccionamiento a la orilla de la bahía de Bacochibampo, que es San Carlos, y la bahía de San Carlos. En esto, Caballero puso toda su vida. Estamos hablando de 1960 y tantos. 63 que inicia este negocio, el último negocio, de los grandes negocios de Caballero, que no se puede llamar de otro modo, que lo hace convertirse en Mr. Turismo para siempre en Sonora. Caballero, según me comentaba Horacio Vázquez del Mercado, era un personaje muy sui generis. Le gustaba vestirse de una manera con colores chillantes. Le gustaba llamar la atención. Acuérdense que ya venían norteamericanos, ya había mucho movimiento, y el señor tenía que llamar la atención.
¿Cómo le llamas a eso?, le preguntaba Horacio a don Rafael, o su hermano Alejandro Vázquez del Mercado, don Rafael. Se llama showmanship, jóvenes. Hay que mostrarse, hay que darse a conocer. Evidentemente, y hay que reconocerlo también, las burguesías tradicionales de los pueblos en Sonora y en Guaymas no está descabellado, evidentemente nunca en un momento dado, digamos, aceptaban felizmente a un hombre que les había venido a quitar, entre comillas, esas oportunidades que muchos otros después, como por ejemplo el señor Octavio Llano, tiene un gran desarrollo ahí, un gran personaje también de este turismo. Sin embargo, Caballero supo conservar hasta su muerte en 2017, supo conservar el control de una gran cantidad de terreno que ahorita su familia heredó. Él casó una vez, tuvo no sé si 7 hijos y después volvió a casar, no se había divorciado, no sé, tuvo otro hijo o una hija, no sé, son dueños de grandes terrenos ahí. Y el colofón de todo esto me lleva a una reflexión. Caballero, y no lo toqué en toda la plática, Caballero durante su estancia en Nogales, y yo creo que desde su estancia en Guaymas, ya debe haber sido gente muy allegada al padre Francisco Navarrete y Guerrero, hermano del obispo Juan Navarrete y Guerrero. Siempre fue Caballero un devoto católico, que inclusive las publicaciones religiosas que se hacían en toda la diócesis de Sonora, cuando nomás había nacido la diócesis con don Juan Navarrete y Guerrero, que Dios lo tenga en su santa gloria, el último líder social verdadero en Sonora, con todo respeto lo digo. Caballero era de su gente consentida, y evidentemente entre el apoyo de su habilidad como persona preparada, entre el apoyo con que si te juntas con peloteros buenos te haces bueno, y con el apoyo de Dios también, hoy podemos decir que tenemos uno de los hombres más importantes en materia turística que se han podido dar, cuando menos, en el norte del país. Este es un homenaje que quiero yo rendir muy respetuosamente a don Rafael, que me trató como un caballero, se apellidaba Caballero, ¿no? Que me trataron, y esas 3 horas que disfrutamos, Alejandro y Horacio Vázquez del Mercado, hermanos, Alejandro empleado de él toda su vida, colaborador, y Horacio amigo mío, en Los Arbolitos en el 2011, en septiembre, fue una velada inolvidable. Yo pensé que esto podría haber sido un libro en aquel tiempo, pero no necesitó ser un libro. Ahorita ya es un libro, porque ya lo estamos haciendo en un formato donde aquello que se había quedado olvidado en el tintero lo hemos vuelto a sacar a colación. Cosas que por la precocidad de don Rafael, que tenía tuvieron que darle la mayoría de edad a los 17 años jurídicamente, cuando legalmente era hasta los 21, después del juicio que hizo su padre para que se fuera a trabajar con el vicecónsul británico. O sea, mis respetos por don Rafael, ocupó e hizo grandes esfuerzos en su vida, y lo que se le reconozca, muy bien merecido. Era una deuda que tenía que pagar yo por esa generosidad, esa plática, y ahorita la estoy pagando, y ojalá que sea del interés por conocer cómo se ha ido creando este sazón. Ahorita es muy fácil llegar a una casona bella en San Carlos, abrir una botella, una copa, lo que sea, sentarte, ¡ay, qué bonito mar! Sí, pero eso se debe a Caballero, no más.